pensemos en educación. Y eso es un poco lo que me han pedido y lo que voy a intentar hacer ahora. Generalmente el tema de la educación es tratado por los expertos en educación. A mí me parece que la sociedad en general tiene que explorar sus miradas y hacer un encuentro para pensarnos y pensar en el futuro. Ahora, la educación es un sistema complejo. Hay distintas maneras de abordar la educación y probablemente no hay una sola manera, aunque siempre se buscan fórmulas mágicas. Muchas veces se dice que la educación lo que se necesita es invertir más dinero. En el mundo se invierten anualmente $2 trillones en educación. Y según el Banco Interamericano, una familia promedio en América Latina invierte un porcentaje mayor de su presupuesto que una familia promedio en los Estados Unidos. Ahora, como la educación tiene muchas miradas, lo que yo he pensado es ordenarla en base a 4 preguntas muy sencillas. Muy sencillas. Primero, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué aprender? Y cómo aprender. Fácil. Ahora, para eso les voy a pedir un pequeño favor. Que me ayuden a hacer una suerte como de apertura cognitiva. Vamos a quitarnos un poco las anteojeras con que muchas veces tratamos los problemas y vamos a ver qué otras miradas podemos darle a este tema. Y para eso voy a usar un concepto de la psicología que se llama conformidad colectiva. Este es un concepto que se estudia desde los años 50 por lo menos, que dice que nosotros tendemos a autorregularnos frente al grupo. Nuestro miedo al ridículo hace que dejemos de hacer cosas que nos parecerían sensatas. Hay un estudio de los años 50 donde decidieron poner a varios actores en un ascensor y a un ciudadano que no sabía que estaba siendo grabado, para ver de qué manera estos actores se ponían en una dirección opuesta al sentido común y ver cómo reaccionaba la gente. Vamos a ver un pedazo de este video de 1952. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. Todos mirando de espalda al And you'll ascensor. see Ahí está el how this ciudadano. man in the trench coat No entiende qué pasa. tries to maintain his individuality. Y poco a poco va cambiando su posición. Mira el He reloj. looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Y es que nuestro miedo al ridículo es algo que muchas veces censura y limita nuestra manera de actuar con la realidad. Y hay otro elemento de la psicología que nos puede servir, que es el sesgo de confirmación. Nosotros tendemos a ignorar o a rechazar cualquier información o cualquier evidencia que afecte nuestro sistema de pensamiento. Por eso que muchos políticos hoy día rechazan el calentamiento global, porque es una manera distinta de pensar. Un ejemplo muy utilizado hoy día es el ludismo. A comienzos del siglo XIX, los ludistas, estos artesanos de textil, salieron a romper las máquinas, nuevas máquinas que hacían tejidos, bajo el argumento de que los tejidos iban a ser de peor calidad, pero la verdad es que había una gran preocupación de que mucha gente se iba a quedar sin trabajo. Yo no sé si ustedes han visto esa película en algún momento repetida en otros momentos de la historia donde el cambio tecnológico genera tensiones incómodas. Pero en otros momentos esto se repite una y otra vez. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos dijo: todo lo que pueda ser inventado ya ha sido inventado. Robert Millikan, premio Nobel de Física en los años 20, dijo: no hay chances de que el hombre alguna vez pueda entender el átomo. Piensen lo que pasó 20 años después. El zar de Rusia, con una mirada brillante ante la irrupción del ferrocarril, dijo: nadie va a pagar por ir en 1 hora de Berlín a Potsdam cuando puedes ir gratis en tu caballo en un día. Señores, las oportunidades son cognitivamente distantes y están, tal como ese personaje ahí, donde nadie las ve. Por eso que son difíciles de identificar. Lo que yo voy a presentar ahora es parte de un trabajo que está publicado ahí, quienes les interesen lo pueden descargar de manera gratuita, innovacionpendiente.com. Pero básicamente se centra en esta problemática que a mí me preocupa muchísimo. Datos recientes del Banco Interamericano dicen que en América Latina la secundaria tiene un altísimo nivel de abandono, por varias razones. Falta de dinero, falta de interés, necesidad de trabajar y también algunos otros factores asociados, como pérdida de interés, una estructura escolar poco flexible y un ausentismo docente. ¿Cómo se traduce esa problemática en la Argentina, por ejemplo? Bueno, según la prueba Aprender del 2016, casi el 50% de los jóvenes de quinto y sexto no entiende un texto básico y más del 70% no puede hacer una operación matemática sencilla.
Según la UNICEF, esto se debe a que hay un currículum fragmentado, pero la línea base es la siguiente. Tenemos un abandono en el país de un 40%, solo el 32% termina la secundaria estatal, hay altos niveles de repitencia y un 70% no termina a tiempo. Es decir, contamos con un sistema educativo de ritmo constante, uniforme, estandarizado y con calidad tremendamente variable. Y lo que necesitamos es todo lo contrario, una estructura más versátil. Es decir, contar con sistemas de ritmo variable, porque aprendemos de maneras distintas, porque trabajamos en distintos contextos, pero de calidad constante. Ahora, ¿quiénes son estos jóvenes que van a secundaria hoy día en la Argentina? Según datos recientes de We Are Social, estos jóvenes destinan 4.5 horas del día a su computador y 3.3 horas del día a su teléfono. La misma cantidad de tiempo que destinan a administrar 6 o 10 perfiles en redes sociales. Y lo que sorprende no es solamente el número, sino la velocidad de cambio. En el 2016, el 60% de los adolescentes decía gastar o invertir 30 minutos de su día en el cibercafé. ¿Se acuerdan de los cibercafés? 2016, el 30% de los jóvenes dice estar conectados las 24 horas del día. Otras investigaciones nos dicen que los jóvenes revisan, y los notas jóvenes también, revisan el teléfono 150 veces diarias al día. Es decir, más o menos 54.000 veces al año. Y esto está generando cambios enormes sobre abundancia de información, fatiga informativa, pero también enormes oportunidades que son las que vamos a explorar ahora sobre el aprender. Y nunca dejamos de aprender. Nos convertimos en aprendedores oficiales. Les quiero mostrar a mis aprendedoras favoritas. ¿Será esa? La que dice cámara, ¿o no? Sí, pero va, una. Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para De ver. acá. A ver la otra. Pero ahora quedó en rojo, así que no sé. Tócala de nuevo. ¿Y por qué querés una selfie? ¿Y por qué Porque no sacás veo en lo lugar que de nos selfie? saca, que nos sacamos las cuatro Pero juntas. en lugar de selfie sacaba una foto. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Nos tenemos que poner más juntas. Espera. Pero no tengo dedo para apretar el coso tendría que estar rojo. más largo, más lejos. Espera, no, esto. porque vos no estás saliendo. Susana, vos no Susana. salís. Pero vos... O ponete vos a ver más abajo y así ponela como más una acá. arriba y otra. Y bueno, que dos se sienten y una dos paradas. Vení para acá. No, qué inútil. No, yo no No. salgo. No, dale. Sáquense ustedes tres y después... dale. Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver ahí rojo. A ver si sí. Un aplauso a las abuelas, por favor. Buenísimo. Aprendemos toda la vida, pero ¿hacia dónde vamos? ¿En qué dirección apuntan las brújulas? Vamos a hacer un ejercicio intelectual. Vamos a imaginarnos una persona que nace en Buenos Aires en el 2010. Vamos a ponerle nombre, vamos a inventar que se llama Martina. Martina nace en el 2010 y probablemente termina la secundaria en el 2028. Si tiene la suerte de acceder a educación superior y tener estudios superiores, puede tener un doctorado aproximadamente en el año 45. Si seguimos los índices de proyecciones de vida de la OMS, que vivimos 10 meses más cada 5 años, Martina sin problemas podría vivir hasta fin de siglo. A los números actuales, Martina podría jubilarse en el 2075, pero temo informarles que es muy probable que tenga que jubilarse bastante más tarde. Es decir, no dejamos de aprender después de que Martina obtiene su doctorado. Se mantiene aprendiendo en un proceso permanente. Antes, o hoy día, decíamos que eran 30 años en el mercado laboral. Eso muy probablemente va a tener que ampliarse de una manera mucho más elástica y versátil, en esta tensión entre quedar obsoleto y seguir aprendiendo. Ahora, Martina es digna representante de esta nueva generación que se llama Generación Z, que nació entre el 95 y el 2015, tiene más o menos entre 5 y 20 años. En la Argentina son más o menos 7 millones de personas. Es una generación competitiva, mucho más realista y ambiciosa que la que le precede, que son los millennials. Tienen mayores niveles de educación, valoran otras formas de educación. Son 100% digitales, no recuerdan el mundo antes de Internet. Son multipantalla y tienen filtros de información altísimos. Su atención se desvanece así. Son muy fieles a su carrera, pero no tanto a sus empresas. Y por eso esto es muy importante, porque para el 2025 van a ocupar en este país el 30% del mercado laboral. Ahora, esta generación vive en una suerte como de
esquizofrenia, porque son formados en un sistema uniforme, estandarizado, que tiende a valorar mucho las pruebas estandarizadas, pero al mismo tiempo pasan mucho de su tiempo en espacios más exploratorios, más digitales, más versátiles, donde las estructuras y las jerarquías son negociables. Dicen que su capacidad de atención no es que no exista, pero dura 8 segundos. A los 8 segundos, si la información no es relevante, desaparece. Y les digo algo, son fanáticos por los likes. Llegan a hacer esta cosa tan peligrosa como subirse a edificios para sacarse una selfie solamente para conseguir una enorme cantidad de likes. Dicen que esta generación, la prueba del amor es entregarle la contraseña de tus redes sociales a tu pareja. Y para aquellos que estén pensando que esta generación va a trabajar en entornos digitales, tengo algunos datos que quisiera compartir. El índice bursátil de Standard & Poor's, las empresas tecnológicas utilizan o representan casi un poco más del 20%, pero solamente el 3% de la fuerza de trabajo. Es decir, las empresas digitales son muy poderosas en el mercado, pero el mercado laboral no es lo mismo. Les voy a dar otro ejemplo. Miren las empresas de telecomunicaciones o de compañías tecnológicas digitales más importantes del mundo. Si pensamos en todos los empleados de Google, todos los empleados de Facebook, los de Twitter, los de Apple, los de YouTube, los de Instagram y los de LinkedIn, sumados todos, por donde pasa probablemente una enorme parte del volumen de información que hoy día está en Internet, son menos empleados que los que contrata General Motors. Es decir, en el cambio de revolución industrial al digital, también hay cambios en la demanda del trabajo. Esto lo representó muy bien Levy y Moraine en esta investigación que luego se extendió una década después de las demandas, un decrecimiento en los trabajadores de cuello azul y un incremento en las demandas de cuello blanco. Esto también ocurre en la región, a menos velocidad, pero ocurre algo similar. Lo que pasa es que las reglas del juego empiezan a cambiar. La inteligencia artificial es una extensión de la automatización y eso generará muchísimos trabajos nuevos que no podemos ni imaginar ahora mismo. Mientras que los robots realizarán muchos trabajos que hacemos ahora, al mismo tiempo aparecerán nuevos trabajos para nosotros. Esto va a cambiar nuestro concepto del trabajo, pero lo más importante es que ofrecerá muchas oportunidades para que la gente invente cosas y cree nuevos negocios. Trabajaremos junto a ellos continuamente. Serán nuestros compañeros. La gente va a ser contratada dependiendo de lo bien que trabajen con la inteligencia artificial. Entender cómo funciona la inteligencia artificial será una habilidad necesaria. Piensan de forma distinta a los humanos. Quedémonos con esa idea. Piensan de forma distinta y se va a valorar las personas que entiendan cómo funcionan las máquinas. Santiago hizo una excelente exposición y nos habló de estas posibilidades. Ahora, sabemos que el desempleo tecnológico es algo que decía Keynes desde los años 30 en el siglo pasado. A fines del siglo XIX, más del 50% de la fuerza laboral en los Estados Unidos se dedicaba al campo. Hoy es menos del 2% y su productividad es mucho mayor. Ahora, el problema está en cuando vemos la fotografía completa. Colegas míos de la Universidad de Oxford publicaron en el 2013 este estudio que ha sido muy famoso, que dice que casi el 50% de la fuerza laboral en los Estados Unidos podría ser reemplazada por máquinas en 2 décadas. Entre paréntesis, ese estudio decía que una de las actividades que no iba a ser reemplazada era la de ser dentista. Y hace pocas semanas, no sé si vieron en China, que ya hay un dentista que saca implantes, imprime en una impresora 3D y pone dientes. O sea que el estudio ya quedó obsoleto. Ahora, McKinsey dice que entre 40 y 70 millones de empleos van a desaparecer de aquí al 2025, es decir, menos de 2 décadas. Menos de una década. Desde la lógica de las organizaciones, las estructuras de complejidad en que están viviendo en este cambio, si bien es una oportunidad fascinante, al mismo tiempo genera mucha incertidumbre. Formas de toma de decisión mucho más descentralizadas que en otras épocas.
Las organizaciones juegan cada vez más en esto de la heterarquía, es decir, sin romper las jerarquías, forman también estructuras reticulares. Piensen en cómo funciona Uber. ¿Cómo tomamos decisiones en base a la información que nos da Waze? Piensen en el terremoto en México. ¿Cómo se organizó la sociedad civil con los equipos rescatistas de una manera absolutamente descentralizada? Ahora, quienes trabajamos, evidentemente nos tenemos que preguntar, ¿y esto cómo me afecta? ¿Qué hay que hacer? No hemos visto niveles de automatización como estos. Cada vez más la aparición de cajeros automáticos en los supermercados es algo que nos llama la atención, como sí lo llamó en los años 70 cuando aparecieron los cajeros de banco automáticos. Pero a esto se suma otro elemento, este concepto que en inglés se llama humans in the cloud, personas que de manera remota prestan nanotrabajos, microservicios, estos freelance que no hay que pagarles jubilación ni seguro social. Algunos lo llaman la uberización del trabajo, pero el tema de fondo es que quienes trabajamos tenemos que estar en una manera distinta de entender cómo utilizamos y aplicamos las competencias. Ahora, en este concierto aparece este nuevo actor y les voy a mostrar un pequeño video que liberó hace poquitos días Google DeepMind, que muestra un algoritmo que ellos crearon y el algoritmo tenía que aprender a jugar Atari. ¿Alguien de aquí jugó alguna vez Atari? Sí, yo creo que sí. Veo pocas manos, pero veo algunas manos. Este juego que entró a todas las casas en los años 80. Entonces, este algoritmo aprendió en 10 minutos a jugar sin que nadie le explicara las reglas. ¿Cómo? Bueno, es un montón de códigos de programación que desarrollan herramientas cognitivas que hacen mímesis a cómo nosotros pensamos. Y el algoritmo empieza a probar y va aprendiendo. Estas mímesis se aplican en robots y en bots. Por ejemplo, los que editan Wikipedia también son muchos bots. En 120 minutos juega a nivel de experto. Si yo hubiera visto este video hace 20 años, hubiera ahorrado tanto tiempo. Bueno, aprenden de la realidad. Cuanto más datos procesan, más inteligentes se vuelven. Entonces va identificando patrones, proyecciones y va regulando y ajustando. Miren el talento. Y en 240 minutos, este algoritmo juega mejor que cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque entendió que si ponía la pelota en una esquina de la pantalla, podía generar un túnel que le permitía pasar con la pelota arriba y jugar mejor que cualquiera. ¿Cómo desaproveché mi infancia antes de haber visto este video? Ahora, es cierto que esto genera una suerte como de pánico. A mí me pareció súper interesante este libro que se acaba de publicar, que habla de este concepto de humanics, que se plantea como una nueva disciplina, que es preparar a los individuos para trabajar en entornos con las máquinas, no contra las máquinas o en vez de las máquinas. Este libro se llama Robot Proof. Lo publicó el MIT Press el mes pasado y habla de estas nuevas alfabetizaciones, ¿no? El alfabetismo de datos, cómo moverse en un mundo de Big Data, el alfabetismo tecnológico, cómo entender estructuras sistémicas y el alfabetismo humanista, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de adaptación, a través de 4 formas de estructuras cognitivas: pensamiento sistémico, capacidad de emprendimiento, adaptabilidad cultural y pensamiento crítico. No sé si ustedes vieron la película del 82, Blade Runner, pero les recomiendo mucho que vean la nueva que se va a liberar ahora en estas semanas. Y si bien todo lo que hemos visto y escuchado sobre inteligencia artificial son evidencias que están en las portadas de los periódicos, quiero por un segundo poner un freno de mano y decir, ojo, en el año 82, en el primer Blade Runner, nos prometieron que para el año 2019 los autos iban a volar. Y yo no sé ustedes, pero como veo la cosa, los autos no van a volar. Es decir, hay una brecha entre la mirada de lo tecnológico y la realidad. Y además, que no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo bueno es nuevo. Esto tiene que ver con que hay un desfase entre el cambio tecnológico y los otros cambios culturales que desarrollamos y presenciamos como sociedad. Sabemos que los cambios tecnológicos son exponenciales por la ley de Moore, pero los cambios de las organizaciones, los cambios de la legislación, son incrementales en el mejor de los casos. ¿Y para qué hablar de la educación? Que su velocidad de cambio no es la más acelerada. Clay Shirky dice, las revoluciones no ocurren cuando las sociedades adoptan nuevas herramientas. Las revoluciones ocurren cuando las sociedades adoptan nuevos comportamientos. Y ahí está la diferencia. Cómo pensar no solamente en la instrumentalización del cambio, sino que en un cambio de orden más organizacional. Y por eso quiero centrarme un momento en esta pregunta que hoy día es difícil, en un momento en que se plantea mucho que el conocimiento se va convirtiendo en un commodity. ¿Qué aprender? Y para eso lo voy a centrar en 3 ejes. Uno es
construir un equilibrio entre las habilidades cognitivas, las académicas y las socioemocionales, luego pensar en algunas herramientas para pensar, aunque parezca un trabalengua, y por último, capacidades de metacognición. Miren, WISE, el World Information Summit of Education, hizo esta encuesta que es súper interesante. Le preguntó a docentes en distintas partes del mundo si creen que están preparando a los jóvenes para el mundo del trabajo. ¿Qué creen ustedes? Más del 70% dijo que sí. Luego le hicieron la misma pregunta a los empleadores y casi el 60% dijo que no. Tenemos dos universos que no terminan de dialogar de manera adecuada. Y además, la misma institución plantea que para el 2020 vamos a tener un déficit de 40 millones de trabajadores altamente calificados y un superávit de 100 millones de trabajadores subcalificados. Este es el entorno perfecto para las máquinas. Y aquí les dejo una regla de oro. Si quieres ser irreemplazable frente a las máquinas, tienes que hacerte más humano. Yo creo que vivimos un momento fascinante. Nunca ha habido tanta comprensión de que tiene que haber un buen equilibrio entre las habilidades emocionales y las cognitivas. No me gusta tanto hablar de habilidades blandas porque lo que es blando es como de segunda categoría y son fundamentales, son igual de importantes. Pero más allá de cómo las llamamos, lo interesante es lo que sugiere la Universidad de Melbourne, de pensar las competencias en campos de actividades, maneras de pensar, maneras de vivir, maneras de trabajar. Porque nosotros no somos solamente colaborativos, por decir un ejemplo. Cuando aplicamos la colaboración, generamos capacidad de empatía, capacidad de comunicación, capacidad de negociación, capacidad de identificar problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo es el que hoy día se desarrolla en Finlandia. Finlandia, en su última reforma educativa, desarrollaron esto que llaman temas transversales. Es decir, más allá de las asignaturas tradicionales, desarrollaron algunos temas comunes. Uno de ellos se llama ciudadanía participativa y emprendimiento, donde los chicos de 13 a 15 años tienen la posibilidad de desarrollar su cultura de innovación, manejo de conflictos, desarrollar opiniones críticas y se genera un entorno para incubar ideas. Entonces, cuando ya está eso, se pueden aplicar todo ese listado de competencias que sugiere la Universidad de Harvard, que llama las habilidades para sobrevivir. Ahora, hay algunos bemoles que tomar en consideración. Primero, que estas habilidades son difíciles de medir. No son fácilmente observables. Segundo, se aprenden practicando. Nadie aprende a andar en bicicleta por un libro. Y en tercer lugar, no se imponen. No todo el mundo va a desarrollar todas las competencias de la misma forma. Segundo eje tiene que ver con desarrollar herramientas para pensar. Y aquí hay un pequeño trabalengua. No se puede pensar sobre el pensamiento sin pensar acerca del pensamiento aplicado a algo. Esto lo dijo Simon Papert del MIT. ¿Qué es lo que dice esta idea? Bueno, que si tienes un problema y te parece familiar, piensa en algo que te funcione por analogía, algo que sea similar. Si un problema es demasiado complicado, divídelo en subproblemas. Si un problema es extraño, concéntrate en algo específico. Si un problema es demasiado complejo, crea una versión simplificada. Aprender a pensar. Es decir, la mejor manera de resolver problemas hoy día es sistematizar la información relevante y si nada de las recomendaciones anteriores funciona, bueno, es buena idea pedir ayuda, resolución colectiva de problemas. Yo trabajo en Uruguay hoy día, que está implementando el programa de One Laptop per Child, más conocido como Plan Ceibal. Y una de las iniciativas que me parece más interesante que están impulsando hoy día es desarrollar el pensamiento computacional en niños de primaria, que no es aprender a programar, es aprender a pensar de una manera distinta, aprender a desagregar, aprender a abstraer, a encontrar patrones y a operacionalizar. Y eso uno lo puede aplicar después en cualquier campo del trabajo, tecnológico o no tecnológico. Y sumado a eso, hoy día, lo que entendemos por destreza digital ya dejó de ser Office, Word y Outlook. Así que si alguien tiene eso como una destreza en su currículum, le recomiendo ir borrándolo porque ya no es una súper destreza. ¿Cuáles son las destrezas que hoy día se valoran? Bueno, administrar tu empatía con otras personas en línea, construir una identidad digital, ser consciente de tu huella digital, administrar el tiempo que estás en línea, ser capaz de cuidar tus problemas, los riesgos de seguridad o de privacidad y saber cómo reaccionar ante situaciones de ciberbullying. Estas son algunas de las reglas que están cambiando. Y por último, desarrollar capacidades de metacognición. En un mundo donde hay tanta información y sistemas que operacionalizan información, esto es fundamental, pero hay que aprender a hacerlo. Por ejemplo, sabemos que tenemos una memoria de trabajo, que es de retención corta, que se adquiere básicamente a través de audio y video, que es verbal y consciente, que podemos memorizar pocas cosas en esa memoria corta, ¿no? Entre 3 y 5 cosas, y para aprender algo nos toma un poco de tiempo. El procesamiento es lento y nos solemos equivocar. Cuando logramos transitar eso de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo, es una memoria de retención de mucho más tiempo, la conexión es automática, es difícil
de verbalizar. Por eso que es tan difícil gestionar el conocimiento de las empresas, porque muchas veces es tácito, no es consciente, pero la gracia es que es altamente simultáneo. Una vez que lo adquirimos, lo podemos hacer con otras cosas. Y el procesamiento es rápido y libre de errores cuando se entrena. Les voy a dar un ejemplo. En Perú, en un proyecto del Ministerio de Educación con el Banco Mundial y la Universidad de Oxford, decidieron hacer un experimento. Poner a 800 escuelas en un sistema de tratamiento durante un año. 50.000 niños que les hicieron leer un texto que explicaba que el cerebro crece como un músculo. Y entonces les enseñaron a llevar ese músculo al gimnasio. Aprender del error, probar cosas nuevas, compartir lo que se aprendió, sistematizar, generar espacios de intercambio, definir metas comunes. Y después se hizo una evaluación en matemáticas y los resultados fueron súper interesantes. No solamente hubo una mejora en el desempeño en matemática de los niños que fueron sometidos a este experimento, sino que además aumentó la autoestima de los chicos, porque entendieron que podían desarrollar habilidades y no se trataba solamente de ser inteligente. Y por último, lo más impresionante, el Banco Mundial dice que esta mejora en el desempeño es equivalente a que un padre de estos chicos hubiera tenido 2 a 3 años más de escolaridad o de educación de posgrado. 20 centavos de dólar. No es magia, pero es un uso de capacidades metacognitivas. Ahora, los adultos hoy día tenemos un océano de oportunidades en lo que ofrece Internet. ¿Cómo hacer para destinar nuestros viernes en la mañana a aprender? Bueno, capacidades metacognitivas. Utilizar estos cursos masivos en línea, MOOCs, las charlas TED, los recursos de la Academia Khan, exprimirlos y sacarlos en provecho nuestro. Pero eso implica desarrollar habilidades de aprender, que es fundamental. Ahora, para ver cómo aprender, yo lo que decidí fue preparar una revisión rápida de distintos lugares del mundo para mostrarles qué se está haciendo en otros lugares. Pero antes de eso les quiero mostrar qué es lo que nos dice la tecnología frente al aprendizaje. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Bueno, interesante. Yo quiero un digno de eso en casa. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de aquí? El tipo de cosas que son fáciles de enseñar también son fáciles de reemplazar por máquinas. Lo que pasa es que quienes educan no solamente enseñan cosas fáciles de enseñar. Y aquí es importante pensar en esto que sugiere Harari en su último libro, al final del libro Homo Deus. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia y la conciencia se separen? ¿Qué implicancias éticas va a tener a educar niños solamente con estos dispositivos? Es una pregunta que va a haber que hacerse. Hoy día vivimos en un momento fascinante. Contamos con una enorme cantidad de contenedores. Desde la pizarra, el libro, la libreta y hasta los dinosaurios que hablan. Son todos contenedores. Van cambiando, pero lo que hacen es administrar, ayudarnos a acceder a contenidos. Hoy día tenemos muchos más contenidos que nunca. Hace 5 o 10 años había que pagar mucho dinero para acceder a los contenidos que están en la red. No tenemos justificación. Lo que no es tan fácil escalar a la misma velocidad son los contextos para sacar provecho a estos contenedores y estos contenidos. Y les quiero mostrar solamente 6 experiencias que me parecieron interesantes. La primera es un poco difícil de pronunciar. Se llama Kunskapsskolan. Se desarrolló en Suecia. Y es una escuela secundaria centrada en un aprendizaje altamente personalizado. El docente juega el rol de coach y define metas con el estudiante. Y entonces van aprendiendo en un proceso mucho más libre. El ritmo de aprendizaje es mucho más libre. Y se combina con cursos transversales, como el que les enseñaba de Finlandia. Ahora, hay mucho trabajo en equipo y el uso de los espacios y del tiempo es mucho más flexible que una escuela tradicional. Esta escuela hoy día se replica en Estados Unidos, en Inglaterra, en India. Otro ejemplo interesante, quizás con un enfoque distinto, es el de Corea. En Corea del Sur, las Meister High School lo que enseñan es cosas que no son tan tradicionales en la secundaria, ¿no? Como bioindustria, semiconductores,
inteligencia artificial, y lo que hacen es asegurarse que los jóvenes que pasan por secundaria estén altamente preparados para la industria. Entonces diseñan un currículum basado en las necesidades de la industria, se aseguran que haya mucho proceso de experiencia laboral en el campo de trabajo y que los jóvenes desarrollen una segunda y una tercera lengua. Y cuando se ha logrado esas fases, entonces que tengan una experiencia laboral en el extranjero. Una mirada mucho más centrada en la empleabilidad. Me tocó conocer otro caso interesante en el sur de India, Agastya, para niños de bajos ingresos, para despertar la curiosidad científica en niños cuyos padres no saben leer y escribir. Impresionante. Construyen un laboratorio de laboratorios, traen a niños de distintas partes del país, les enseñan a trabajar con científicos, convierten objetos reciclados en objetos científicos y empiezan a ganar premios y empiezan a desarrollar todo un ecosistema de innovación. Impresionante. Tienen esta lógica de por favor tocar, echar a perder se hace tocando y así se aprende. Para el fin de esta década van a haber prestado servicios a 50 millones de niños combinando ciencia, tecnología, ingeniería, medio ambiente, STEM, arte y algo muy parecido está pasando hoy día en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, están muy conscientes de la venida de la industria 4.0 que ya llegó y han pensado en 3 acciones puntuales. Una, buscar métodos de enseñanza mucho más flexibles. 2, volver a formar a los docentes de nuevo. Y 3, orientar a esta cultura STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y esto acompañado de 2 cosas. 1, mejorar la articulación entre industria y escuela. Y 2, despertar el interés de los jóvenes por la ciencia, asegurándose que no haya brechas entre niños y niñas. Otro caso europeo que es súper radical y súper innovador es una escuela gratuita para aquellos que les encanta la programación. Una escuela que no da diplomas, no pide diplomas, funciona las 24 horas del día, postulan 70.000 jóvenes y quedan los 3.000 mejores. No hay docentes, los chicos aprenden a través de desafíos y se van evaluando entre ellos. Voy a mostrar un pequeño video al respecto. Un Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, por ejemplo, futuros genios de la informática con los que tanto sueña Francia, pueden estar entre estos alumnos. Todos han pasado 4 semanas de dura selección. Eso sí, no se les ha exigido un diploma y tampoco un solo euro. En esta primera promoción han entrado casi 900 estudiantes, la mayoría frikis de la informática que ven en esta escuela las oportunidades que el sistema educativo tradicional no les da. Fiona ni siquiera tiene el bachiller. Eso no ha impedido que la elijan como alumna. Aquí aprenderemos cosas que creíamos imposibles de aprender en otras escuelas, dice ilusionada. Tras la iniciativa está el Steve Jobs francés, Xavier Niel. La suya es la 10ª fortuna más grande en Francia. 70 millones es lo que ha invertido para levantar la escuela informática del futuro, la que deja atrás la industrialización. Hoy no necesitamos repetir la creación de Facebook 1 millón de veces. Hoy hay que crear un nuevo Facebook. Hace falta gente formada en la innovación y no pensando en el proceso industrial. De aquí no saldrán con un título reconocido por el Estado, pero sí con los conocimientos que hoy a duras penas encuentran las empresas de la era digital. Una de esas compañías ya se ha comprometido a dar trabajo a toda esta promoción. ¿No se imaginan la revolución que implicó la incorporación de esta escuela en París? Ahora se replicó en Silicon Valley. Una escuela que no emite diplomas y que el Ministerio de Educación no lo aprueba. Bueno, esto es una conexión directa entre entrenamiento y empleabilidad. Y la última escuela que me parece sobresaliente se llama High Tech High. Funciona en San Diego, Estados Unidos. Es muy popular porque tienen esta idea o esta ley que dice no puedes jugar con un videojuego que no hayas creado en esta escuela. No tienen un currículum estandarizado, el rol del docente no es el sujeto que enseña, sino que aprende en una estructura distinta. El estudiante tiene mucho más protagonismo, aprende en base a problemas que son relevantes para la comunidad, aplicando el pensamiento científico y el diseño. Ahora, ¿por qué es tan popular? Porque es gratuita, pero además en esta escuela forman niños de todos los contextos socioeconómicos y el hecho que los graduados de esta escuela tengan más probabilidad de incorporarse en una carrera universitaria de 4 años hace que sea una manera distinta de entender la educación. Hemos hablado de secundaria y de jóvenes. Hoy día en el mundo 1/3 de la población mundial tiene menos de 15 años. 1/3. Hay en el mundo más o menos 165 millones de personas que hoy día están cursando, han tenido acceso a educación terciaria. La demanda para los próximos años, para el 2025, es que eso va a tener que crecer en 100 millones más. ¿Se imaginan? ¿Cómo sumar 100 millones más a la oferta actual de educación superior? Es imposible. Es decir, hay que hacer cosas tan imposibles como
crear 4 universidades grandes de más de 30.000 alumnos semanalmente durante los próximos 15 años. Es decir, no hay ninguna manera de responder a esa demanda. Y aquí entonces yo los quiero dejar con esta idea del modelo 70-20-10. El 10% de nuestro aprendizaje es en estructuras formales, en cursos, en seminarios. El 20% es aprendizaje social, cuando trabajamos en comunidades de aprendizaje, en observación, con líderes. Y el 70% ocurre en el trabajo, cuando emprendemos proyectos, cuando trabajamos con equipos, cuando resolvemos problemas. ¿Cómo tomamos esta lógica para pensar en otras maneras de educar? Me parece que es uno de los desafíos. El Banco Interamericano acaba de publicar un estudio que plantea algo que es súper interesante y preocupante. Dice, el quintil más bajo de América Latina, el 1, a la izquierda, se forma básicamente en educación pública. El quintil más alto, el 5 a la derecha, comparte entre educación pública y educación privada. Pero después de los 25 años, el quintil más alto se forma y se sigue desarrollando desde el mundo del trabajo. El quintil más bajo tiene mayor nivel de desempleo y se forma desde el hogar. En teoría no es malo eso. El problema está que cuando cruzamos esto con otras investigaciones, nos muestran datos que son preocupantes. Una familia pobre, un niño, está expuesto en 1 hora a 600 palabras. Una familia obrera, un niño está expuesto a 1.200 palabras por hora. Y en una familia de profesionales está expuesta a 2.100 palabras por hora. Es decir, el capital social, cultural genera rezagos gigantescos. Por eso que es tan importante pensar en una educación pública de calidad. Quiero mostrar ya mi último video, que es un video que muestra en Chile cuando los jóvenes pasan de la secundaria a la universidad, la prueba de selección universitaria, y mientras más alto tu puntaje, más posibilidades tienes para elegir carrera. Vamos a ver un pedacito de este video. Ya, familia, quiero hacer un brindis por Pablo y su tremendo puntaje en la PSU. Salud. Y mala nota del colegio, excelente. Sí, pues. Pablo, ¿y ya sabes lo que quieres estudiar? Con tu puntaje te puedes regodear. Sí, pedagogía. Bien. ¿Profesor? Con mi profe, qué seco. Tú no sabes lo que tiene que aguantar un profesor. Y menos lo que gana. Las caritas, ¿eh? Obvio que no. Estoy entre comercial y civil. Ya, bueno, pero... ¿Por qué la profesión más importante del mundo no es la más importante para todos los chilenos? Yo no sé si ocurre en Chile, pero tengo la impresión que esto es un fenómeno de América Latina. Los profesores no tienen la valoración que la sociedad necesita, a pesar de las expectativas que tenemos de la educación del futuro. Quiero terminar con ideas de cierre. ¿Cómo pensar en una educación que responda más a los cambios que están hoy día en la agenda? Una educación más versátil, no atrapada en periodos de la vida, sino más constante. Aquí no hay recetas, no hay fórmulas, pero hay algunas ideas para quedarse pensando. Primero, ¿cómo hacemos para contar con educadores élite? Sabemos que los países con más desempeño tienen índices muy selectivos de quienes pueden ser docentes, de un 30 a un 40%. Pero eso va de la mano con un reconocimiento social, como mostraba el video. En segundo lugar, necesitamos una nueva relación con la tecnología. Una industria 4.0 necesita una escuela 4.0. Hay que pensar en esta idea de humanics que mencionábamos hace un momento. Aprender haciendo no es algo nuevo, pero necesitamos una mejor articulación entre empresa y educación. Y las agencias intermediarias han de jugar un papel fundamental aquí. Y los contextos de aprendizaje también están cambiando. Hoy día todo es potencial espacio de aprendizaje. Hay que entender que la red es el aprendizaje, no la red de Internet, la posibilidad de conectar saberes con otras fuentes, con otras personas, con otras comunidades. Y por último, desarrollar habilidades metacognitivas, que es desarrollar el gusto por aprender, por seguirse actualizando y por entender la rentabilidad que eso tiene. Paulo Freire dijo hace 60 años, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Hoy día, 60 años después, esta frase sigue siendo relevante. Quizás la diferencia está en que hoy día estamos mucho más conscientes de la obsolescencia del conocimiento. Lo único que no queda obsoleto es aprender a resolver problemas que no nos enseñaron ni en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian.